Queridos alumnos, alumnas, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cursada. Damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo, un tiempo en el que estamos al final del año civil, ¿no? Y también del año escolar. Y bueno, si nosotros damos una mirada hacia atrás, pues nos damos cuenta que cómo pasó muy rápido el tiempo. Y en su caso, gracias a Dios, van a completar el primer año de su seminario, cierran los ojos, los abren, tendrán el segundo año completado, cierran los ojos, los abren y están en el culto especial de graduación de la segunda generación del seminario. Así que bueno, estamos en un abrir y cerrar de ojos de ir terminando esta maravillosa experiencia que lleva el conectarnos, el ver las clases grabadas, el aguantar a los profesores, el tener que rendir los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras llegue ese tiempo, vamos a seguir disfrutando este aprendizaje. Vamos a seguir disfrutando esta maravillosa experiencia que nos da el hecho de ah, abrir nuestro pensamiento, profundizar más en las Sagradas Escrituras, eh, traer mucho más decisión para transformar nuestras vidas en aquello que nos está haciendo falta transformarnos. En acercarnos a la experiencia de hombres y mujeres que hace miles de años vivieron lo mismo que nosotros vivimos y que fueron impulsados, ¿no? Que fueron motivados a vivir el evangelio y a reconocer a Dios como el Dios clemente, compasivo, misericordioso y fiel. Así que, bueno, vamos a disfrutar este tiempo de esta nueva materia, que es introducción al Nuevo Testamento. Y quiero darles la bienvenida a este tiempo de aprendizaje. Vamos a aprender muchas cosas, hermanos. Entiendo que tal vez podríamos sacar un poco más de provecho en esta materia, porque muchos de nosotros estamos más familiarizados, diría yo, con el Nuevo Testamento. Para algunos es, entre dos grandes comillas, mucho más fácil entender el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Y bueno, ya de suyo propio viene porque no hay comparación entre 39 libros que habría que aprendernos y que nos vamos a aprender en algún momento de la cursada, los 39 libros del Antiguo Testamento que 27. El número se reduce y por lo tanto parece ser, digo yo, para alentarlos un poco, parece ser que es más fácil de entender. Sin embargo, tiene su propia complejidad, tiene su propia impronta, todo lo que es el Nuevo Testamento. Y yo confío en Dios de que bueno, esta predisposición que tenemos de acoger con mayor beneplácito los libros nuevo testamentarios, bueno, eso nos ayude a comprender mucho más la cursada, ¿ok? Bien, antes de seguir, hermanos y hermanas, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición para que nos acompañe durante este tiempo. Vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, que abra nuestro entendimiento, que nos apasionemos por esta maravillosa literatura sagrada que tenemos del Nuevo Testamento, que podamos mirar en él la revelación máxima de Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no? Y que a partir de esta experiencia y este acercamiento que tengamos sobre los escritos del Nuevo Testamento, pues podamos nosotros conocer más a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así es que les invito a orar y vamos a pedir a Dios su bendición para toda esta cursada. Amoroso buen Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos porque eres bueno, porque para siempre es y será tu infinita misericordia. Padre bondadoso, te agradecemos que a esta altura del año
nos concedas, eterno Dios, cerrar nuestro primer año escolar cursando estas dos materias que tenemos, Señor, por delante, y en especial o específicamente esta cátedra de introducción al Nuevo Testamento. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón a Cristo. Te pedimos, oh Padre Celestial, que la emoción que iremos despertando en la medida que vayamos profundizando en los textos sagrados puedan traer, Señor, a nosotros una bendición especial, que puedan, Señor, traer a nuestra vida una transformación, que podamos ser mejores hombres y mujeres, Señor. No solo que el conocimiento nos absorba, sino que también nos desafíe a cambiar, a ser mejores esposos, esposas, hijos, padres, hermanos, miembros de iglesia, líderes, Señor, del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a ser cada día mejores, transformar nuestro carácter a Cristo, nuestras palabras sazonadas con el sabor de tu palabra. Ayúdanos, Señor, bendícenos. Danos la unción de tu Espíritu Santo en esta cátedra y que cada lección, cada enseñanza, Padre, traiga un aire fresco, un agua fresca a nuestro corazón y podamos seguir, como dijo el apóstol Pablo, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ayúdanos, Señor, a que cada día nos arrodillemos ante ti. Gracias por todo. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bien, hermanos, antes de entrar de lleno a la cátedra, quiero hacer una precisión, una fe de ratas. El día de ayer yo les envié a ustedes, hermanos, su horario de clases, pero hubo una modificación en los horarios. Se debió a que el profesor de Teología Sistemática 1, de última hora, por algunos compromisos, tuvo que cambiarme el día y el horario, entonces sí o sí tuve que modificar. Así que esta materia, hermanos, esta materia, Introducción al Nuevo Testamento, tendremos lunes de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana. Y miércoles de 15:30 a 18 horas. De todas maneras, yo les voy a enviar otra vez nuevamente corregido su horario de clases. Ajá. Solamente quiero que tengan muy presente esto. El lunes sí, a la mañana de 9 de la mañana a 11:30. Y el miércoles, lunes y miércoles tendremos clase. El miércoles será de las 15:30 a las 18 horas. Y teología sistemática, hermanos, será el mismo horario que está en su horario, pero será martes y jueves las clases. Martes y jueves, Teología Sistemática 1. Martes y jueves de 18 a 20:30 horas. Yo quería hacer esa precisión y yo de todas maneras voy a volver a enviar el horario corregido por mensaje para que ustedes lo puedan tener. ¿Ok? Bueno. Dicho lo anterior, bueno, ¿quién está allí? A ver, bueno, creo que todos pueden abrir sus cámaras y si no, no importa, aunque no abran las cámaras, me van a odiar, pero bueno, ¿qué va a hacer, hermanos? Yo igual los amo profundamente, ¿ok? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, Mario, ¿vos podés hablar? Solo Estoy escuchar. terminando unas cositas y No, dale, ahí métele. Dale, dale. Bueno, entonces, nómbrame uno de los que están aquí. Ah, no, listo. No, nada. Métele. Bueno, yo voy a nombrar. Voy a pedirle a Norma. Norma, dígame por favor de memoria los 27 libros del Nuevo Testamento.
Nadie abra sus Biblias porque todos me los van a decir de memoria. Nadie abra sus Biblias, nadie abra sus Biblias. Bueno, Mateos, Marcos, Lucas, Juan, Mateos, Marcos, Lucas, Hechos, no, Mateos, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Romanos, ay, pastor, me agarró de sorpresa. Mateos, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Primera Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Hebreos y Apocalipsis. Pero no, está mal, algo está mal. Está. Sí, está No, bien, pero está tengo que bien, no repasar. importa. No, está bien, está bien. Vamos a ver, ¿quién? Colosenses, Gálatas, sí, Gálatas, me olvidé de Gálatas. Gálatas, sí, Filemón, Efesios, no, sí, Efesios dije, Santiago. Santiago, en fin. Sí, Bueno, sí. vamos a ver, ahora vamos a ver quién. Vamos a eh, mejorar. vamos a mirar, Alcira, vamos a escuchar. De memoria, nadie puede ver la Biblia, sino que les caigan las plagas del Apocalipsis el que esté viendo su Biblia. Vamos, Alcira. Mateos, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, ¿No está Tito. viendo o no es cierto, Alcira? No, estoy, miro para abajo porque así recuerdo, porque me los había Timoteo, memorizado. Primera y Segunda de Timoteo, Filemón, antes de Filemón. Tito, Ajá. Tito, Ok. Filemón, ya está. Está, buenísimo. Bueno, vamos. Tranqui, Faltó tranqui, no pasa nada. Hebreos. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver. Esme. Yo creo que perdí la memoria. Con tanta anestesia, ya se me Lo que olvidaron. fue la vesícula lo que perdiste, Esme, la memoria no. No, pero con tanta anestesia. Dale, Ay, no, vamos. ya se me olvidaron. Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Ay, Dios. Hechos. Ay, Dios. Estoy perdida. Está bien, dale, tranqui, tranqui, no pasa nada. Vamos. Ahorita mientras sigan pensando cómo va, ¿está? ¿Quién más? Tati, ¿podés hablar? Sí, buen día a Dale, todos. buen día. Metele, Tati. Si hay un ruido, disculpen porque estoy en mi trabajo igual. Bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son libros evangelios. Bueno, yo me los estudié así. Sí, dale, buenísimo. Hechos, libros históricos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, son cartas. Ahora se me estoy confundiendo. Filimón Cartas eran Paulinas. cartas paulinas, perdón. Después está Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda
de Pedro, primera de Juan, de Juan, Judas, que son cartas generales, puede ser. Cartas generales Y, y Apocalipsis. y Apocalipsis. Perdón, Bueno, que me puse un poco nerviosa. no, súper bien. Bueno, solo te faltó segunda y tercera de Juan, porque solamente mencionaste primera de Juan. Ok, siempre me olvido algo. Sí, Gracias, buen día. Cuando se acuerden eso, acuérdense de un auto, hermanos, que le meten las velocidades, primera, segunda, tercera. De Juan. Bueno, está bien, gracias. Buenísimo, felicidades a ti. Sí, excelente. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere decirlos? Los hermanos que están ahí, Nati, Aarón. Bueno, Mario se salvó porque Mario no está haciendo nada, pero está como que hace como que hace para que no lo tome en cuenta. Está bien, le perdono. Yo puedo probar, a ver si me sale. Adelante, Esther, adelante, vamos. San Mateos, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo, no, no, ya me perdí. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera y ajá, Segunda, no sé si Tito, Filemón, primero Timoteo, Primera y Segunda Timoteo, luego Tito, Tito, Filemón, muy bien. Santiago, Primera Bueno, y Segunda Hebreos, Hebreos, y no sé si está Santiago, después Santiago, Primera y Segunda de San Pedro, algo me faltó. Primera, Segunda y Tercera de San Juan. San Judas y Apocalipsis, no sé. Judas y Algo me faltó. Apocalipsis. Ahí va, tranqui. No, vamos bien. Con que empecemos bien con Mateo y terminemos bien con Apocalipsis, ya está, hermano. Esto es lo del medio, bueno, como sea. Se resuelve. Mario, ¿terminaste o no? ¿Podés? No, no puedo, tengo que seguir. Vamos a intentar ahí. Dale, Tengo una Mario, vamos. cosita para hacer, pero sacamos un ratito. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romano, Primera, Segunda, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Timoteo, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda Pedro, Primera, Segunda, Tercera Juan, Judas, Apocalipsis. Bueno, muy bien. Agárrenlo. Bien, amigo, muy bien. Bueno, listo. Muchas gracias, hermanos. Vamos a tener que ponernos las pilas porque de eso se va a tratar esta materia. Ya no les voy a pedir que me digan los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿O quieren alguien decírmelos de memoria? Bueno, antes de entrar a la cátedra, hermanos, voy a ver qué tanto pudieron entrar al jueguito este que les envié en algún momento sobre las preguntas de la Biblia. Así que vamos a hacer preguntas de la Biblia y voy a ver cuántos saben, cuántos saben del Nuevo Testamento. Vamos a hacer un jueguito de preguntas del Nuevo Testamento. Así es que vayan sacando una hojita, una virome, para que vayan anotando las respuestas y vamos a hacer después el puntaje para ver cuántas acertamos, ¿ok? Ahora, no se trata de que ustedes digan, bueno, ¿cómo le llaman acá? En México es de Tin Marie de Doping Way, ¿no? Tateti, ¿no? Esas no valen. Valen solamente las que ustedes digan, esta sí me la sé. Y esa está la respuesta, ¿ok? El que haga tateti, no, aunque le atine, no vale para contar qué es lo que usted sabe, ¿no es cierto? Porque bueno, aquí vamos a evaluar cuánto sabemos. ¿Estamos listos? Buenísimo. Vamos ahí. Déjenme
compartir la pantalla. Aquí está. Muy bien. ¿Pueden verla? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve en sus...? Sí, sí se ve. Dale, Sí se ve. gracias. Buenísimo. Bueno, primera pregunta. Vamos, amigos, vamos. 5 segundos van a tener para contestar. Primera pregunta. Pregunta 1. ¿En qué libro se encuentra la parábola del hijo pródigo? Inciso A, Lucas. Inciso B, Mateo. Inciso C, Juan. Inciso D, Marcos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta correcta es Lucas. Lucas es el evangelista que da esta joya de la literatura de los evangelios sinópticos. ¿Mm? Bueno, para los que están viendo la grabación también, mándenme por favor por mensajito cuántas acertaron, ¿ok? No va a depender para su calificación, pero vamos viendo cómo estamos, ¿ok? Bueno, acá todos bien, creo que todos sabían esta pregunta. Pregunta 2. Bueno, esto se encuentra en Lucas 15 del 11 al 32. Pregunta 2. ¿En qué libro se mencionan los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo. Inciso A, Hechos de los Apóstoles. Inciso B, Primera a los Corintios. Inciso C, Segunda Carta a los Corintios. Inciso C, Gálatas. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta correcta es primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que se ubica en el capítulo 12, donde es la lista más extensiva que hay sobre los dones del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos 2 de 2. Bien, buenísimo. Esos son mis alumnos. 3. Pregunta número 3. ¿En qué libro se menciona la armadura de Dios? La armadura de Dios. Inciso A, Filipenses. Inciso B, Efesios. Inciso C, Colosenses. Inciso D, Romanos. 5 segundos para contestar. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta correcta es la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que se ubica en el capítulo 6, versículos del 10 al 20, donde Pablo dice, vístanse pues de toda la armadura de Dios. Efesios. 3 de 3. Vamos bien, amigos. Pregunta 4. ¿En qué libro se menciona el martirio de Esteban? El martirio de Esteban. Inciso A, Lucas. Inciso B, Juan. Inciso C, Apocalipsis. Inciso C, Hechos de los Apóstoles. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es en el libro de Hechos de los Apóstoles, y su martirio se encuentra registrado en el capítulo 10, un martirio con connotaciones teológicas muy profundas, de los motivos que tuvieron para asesinar al primer mártir. Muy bien, ¿vamos bien? 4 de 4. Creo que no va a haber necesidad de cursar esta materia, hermanos. Pregunta 5. ¿En qué libro se enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz? Inciso A, primera a Timoteo. Inciso B, Tito. Inciso C, Romanos. Inciso D, Hebreos. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta correcta es en la Epístola Universal a los Hebreos, en el capítulo 4.
se encuentra que la palabra es viva y eficaz y es como una espada de dos filos que penetra lo más profundo de los corazones. Recuerden, solo valen las que ustedes sabían. El tetito, tetotó, no vale. ¿Ok? Pregunta número 6. ¿Quién dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado? ¿Quién dijo estas palabras? Inciso C, Pedro, inciso A, Pedro, inciso B, Pablo, inciso C, Esteban, inciso D, Juan. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es Esteban. Esteban en su martirio dijo que vio los cielos abiertos y estaba sentado Jesús a la diestra del Padre y bueno, ahí ya recibieron más y finalmente estas palabras, hermanos, de Esteban son muy parecidas a las de alguien. ¿A las de quién son parecidas estas palabras, hermanos? Jesús. A las de Jesús. Hay una connotación. Esta historia, hermanos, no solamente es la narración, ya lo vamos a ver cuando veamos el libro de Hechos completamente, pero es una narración teológica, donde hay una similitud o hay un paralelo entre Jesús y Esteban. Muy interesante. ¿Ok? Pero bueno, eso vamos a dejarlo para eso. 6 de 6. Me alegra un montón, hermanos. Eso está en Hechos 7, 5. Pregunta 7. ¿Quién dijo? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Quién dijo estas palabras? Inciso A, Abraham, no yo, sino el de la Biblia. Inciso B, Santiago. Inciso C, Pablo. Inciso D, Jesús. ¿Quién dijo estas palabras? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta correcta es, ¿alguien me la quiere decir? Fue Jesús, pastor. Fue Jesús que dijo eso. Y fue Jesús quien dijo estas palabras. Muy bien. ¿Dónde le encontramos estas palabras? En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 35. Muy bien. Creo que Wendy se unió a la clase. Bueno, Wendy, bienvenida. Gracias, buenos días. Dios te bendiga, Wendy, buen día. Bueno, estamos haciendo un cuestionario para ver cuánto sabemos de los libros de la Biblia. Así que te animo a que puedas sumarte. Vamos a la pregunta 7. Así es que bueno, ya a partir de la 8 toma un papel, una lapicera y va escribiendo las respuestas. ¿Dale? Muy bien. ¿Listo? Buenísimo. Bueno. Pregunta 8. ¿Quién dijo? Y hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Quién dijo estas palabras? Inciso A, Judas. Inciso B, Juan. Inciso C, Marcos. Inciso D, Mateo. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién dijo estas palabras, hermanos? Juan. Juan. Muy bien. Juan dijo estas palabras y están registradas en el capítulo 21, versículo 25. Muy bien. Norma se va a sacar todas 10 de 10. Qué lindo. Vamos, hermanos. Pregunta 9. ¿Todos vamos bien? Seguro. Pregunta 9. ¿Quién dijo? Rabí,
Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Quién dijo estas palabras? Inciso A, Natanael. Inciso B, Andrés. Inciso C, Bartolomé. Inciso D, Felipe. ¿Quién dijo estas palabras? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta correcta es... Y se hizo un gran silencio. A ver, alguien aquí escribió por el chat. Y la respuesta es el inciso A, Aarón. Aarón dice que es Natanael. Y la respuesta es correcta, mi querido Aarón. Muy bien, Natanael dijo estas palabras que aparecen en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 49. Muy bien. 10, pregunta 10. ¿Quién predicó el Evangelio en la ciudad de Samaria? ¿Quién fue el que predicó el Evangelio en la ciudad de Samaria? Inciso A, Felipe. Inciso B, Bernabé. Inciso C, Esteban. Inciso D, Marcos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, hermanos. No hagan trampa, ¿eh? Porque eso no es de buen cristiano. Y la respuesta correcta es... ¿Alguien quiere decirme? Si no me equivoco, fue Bernabé, pastor. Y la respuesta es incorrecta. Porque fue Felipe. Muy bien, Tati. Muy bien, Felipe. Felipe fue el que llegó a Samaria, hizo muchos milagros, la ciudad se volvió loca, diríamos en el buen sentido, se volcó al evangelio. Dice que hubo mucho gozo, mucha alegría en Samaria por recibir el evangelio. También es una lectura muy teológica. Bien, pregunta 11. ¿A qué iglesia del Nuevo Testamento pertenecía Onésimo? ¿A qué iglesia del Nuevo Testamento pertenecía Onésimo? Inciso A, Galacia. Inciso B, Tesalónica. Inciso C, Corintios. Corinto. Inciso D, Colosas. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, hermanos. Y la respuesta correcta es... ¿Alguien quiere decir? Vamos, díganme. Una. Vemos si eso o no correcta. Y la respuesta correcta es... Colosas. La iglesia de Colosas. Y esto lo vemos en Colosenses capítulo 4, versículo 9. Recuerden, hermanos, que Onésimo, ¿no es cierto? Es ¿cómo se llama? El esclavo que escapa de Filemón. Y después Onésimo tiene un gran papel en la iglesia de Colosas. Muy bien, 11 de 11. Bueno, esta no sé si vamos a... Ornay me contesta, entonces no sé. Pregunta 12. ¿De qué ciudad eran los discípulos de Jesús, Felipe, Andrés y Pedro? ¿A qué ciudad pertenecían? Inciso A, Capernaum. Inciso B, Betania. Inciso C, Nazaret. Inciso D, Betsaida. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta correcta es Betsaida. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 44. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta 13. ¿Quién fue el destinatario de la tercera carta que escribió el apóstol Juan? La tercera de Juan. ¿A quién se le destinó? Inciso A, Demetrio. Inciso B, Onésimo.
Inciso C, Filemón. Inciso D, Gallo. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien facilita la respuesta, las preguntas y la respuesta es... ¿Quién, hermanos? Gallo. Gallo, muy bien. Gallo. Vaya nombrecito. Imagínate que hoy a mi hijo le ponga Gallo. Ah, Gallo Marín Morales. Señor, bautizo a Gallo en el nombre del Padre. Oh, imagínate, qué nombrecito. Bueno, está bien. Los gallos solamente hoy son para comer. Al fin que Norma carneó una gallina hoy, así que. Pregunta 14, hermanos. Bueno, Gallo, tercera de Juan 1:1. 14. ¿Quién dijo? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Quién dijo estas palabras? Inciso A, Judas. Inciso B, Juan. Inciso C, Pedro. Inciso D, Pablo. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, este es re facilita porque este texto no lo sabemos todos. ¿Quién dijo estas palabras, hermanos? Ah, no era tan facilita. A ver, aquí alguien puso en el chat. Vamos a mirar. D, dice Aarón. Y la respuesta es incorrecta. Eso lo dijo el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, dice, y cuando alguien demande de vosotros razón de la fe que profesáis, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Bueno, este texto es la base de la materia de apologética que algún día van ustedes a cursar. ¿Ok? Muy bien. Pregunta 15. ¿Quién dijo? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. ¿Quién dijo estas palabras? Inciso A, Felipe. El apóstol Pablo. Inciso B, Pedro. Vamos a ver. Inciso C, Pablo. Inciso D, Jesús. Ya Norma se adelantó. Bueno, contamos los 5 segundos, pues ya hagan de cuenta que sí se la sabían y la respuesta es Pablo, que se ubica en la segunda carta a los Corintios capítulo 9. Muy bien, ya vamos a terminar. Pregunta 16. ¿En qué lugar el apóstol Pablo fue mordido por una víbora? ¿En qué lugar el apóstol Pablo fue mordido por una víbora? Una historia muy interesante, fascinantísima, que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero es hermosa la historia. Grecia, inciso A, Grecia. Inciso B, Creta. Inciso C, Chipre. Inciso D, Malta. 5 segundazos para responder. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Y la respuesta, alguien aquí me escribió en el chat, es Malta, dice Tati, y la respuesta correcta es Malta. Exactamente, aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28. Muy bien. Pregunta 17. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tierra después de haber resucitado? ¿Cuántos días? Inciso A, 7 días. Inciso B, 20 días. Inciso C, 40 días. Inciso D, 60 días. 5 segundazos para responder. 1, 2, 3, 4 y 5. Y alguien en el chat se lo sabía muy bien. Y la respuesta dice Aarón que son 40 días y esta es correcta. Este dato se encuentra en el Evangelio, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3. Muy bien. Pregunta 18. ¿En qué ciudad
los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez? Esta es re facilita. Esta es re facilita. Inciso A, Jerusalén. Inciso B, Roma. Inciso C, Berea. Inciso D, Antioquía. 5 segundazos para responder. Me parezco al tipo de cristianos curiosos. 1, 2, bueno, 5, listo, ya está. Y la respuesta correcta es, ¿alguien me la tiene que decir? Porque es la facilita de todas las preguntas. Antioquía. Y en Antioquía. Muy bien, Tati. La respuesta correcta es Antioquía. Y se encuentra esta historia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Versículo 26. Pregunta 19. ¿En qué libro, hermanos, se menciona el derramamiento del Espíritu Santo? Inciso A, Lucas. Inciso B, Hechos. Inciso C, Marcos. Inciso D, Romanos. ¿En qué libro se menciona el derramamiento del Espíritu Santo? 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta correcta es en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 3, versículo 4, después de Pentecostés o en Pentecostés, se hace el derramamiento del Espíritu Santo y hay una alusión muy interesante al libro de Joel, el profeta Joel. Pregunta 20. ¿En qué libro el apóstol Pablo nos enseña sobre el contentamiento? Sobre el contentamiento. Inciso A, Filemón. Inciso B, Hebreos. Inciso C, Colosenses. Inciso D, Filipenses. También este facilita. 5 segundazos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Y la respuesta correcta es... ¿Es? Eso no es. Filipenses, creo. ¿Perdón? Filipenses. Filipenses, claro. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Y terminamos las preguntas. Vamos a mirar, vamos a hacer el puntaje, el recuento. Compártanme cuántas saben, no que le atinaron. De las 20 preguntas, ¿cuál fue el puntaje que sumaron? Yo solo 7 las sabía seguras. El resto estaba en duda. Ok, 7 seguras. Gracias, Tati. Bueno, yo solo 10, pastor. 10, Sí, muy bien, correcto. Alcira. ¿Alguien? Aarón también 10. Norma, Esther, Esme, Nati. Yo 13, perfecto. Yo ¿Correcta? 8. Y 7 que le erré de acá a la China. Ok, 13, que se la sabía Norma, muy bien. Esme 8, que la sabía muy bien, muy bien. Esther, Nati, Wendy. Yo 8 que estaba segura. Muy Los bien. otros estaban- 13. 13, ok. Bueno, me parece que la mayoría somos entre intermedios y básicos. Bueno. Si Wendy después nos quiere compartir y Nati, ¿quién nos faltaría? Ahí está, Nati 7. Muy bien, gracias Nati. Aarón puso 40 y luego 10. No supieron que ese 40 que era. 40 días creo que estaba. Ah, sí. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, este pequeño ejercicio, queridos y amados hermanos, nos muestra a nosotros que no solo la información
que tiene el Nuevo Testamento nos desafía para poder ubicar en el contexto correcto cuáles son aquellas formas, elementos y circunstancias que rodearon la composición de los 27 libros que nosotros conocemos como inspirados. Nosotros ya sabemos por las clases previas, cuando tomamos historia de la Biblia y sus traducciones, aprendimos, hermanos, que a diferencia del Antiguo Testamento, donde otras confesiones reconocen otros libros como inspirados, en el caso del canon del Nuevo Testamento, los 27 libros, por uniformidad diríamos, se reconocen por inspirados. Es decir, si usted toma una Biblia católica, encontrará los mismos libros que tenemos nosotros en nuestras Biblias. ¿Ok? El pueblo judío no reconoce el Nuevo Testamento porque para ellos su Biblia cerró en la Tanaj. Eso también ya lo sabemos. La Tanaj es la composición de los 3 grandes bloques que tiene la Biblia hebrea, ¿cierto? Tenemos lo que es la Torá, los Nebihim, los Ketubim, que es la Biblia hebrea. Para ellos está cerrado, no hay más revelación. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Sin embargo, los cristianos sí reconocemos un segundo canon, que es el canon del Nuevo Testamento. Bien, apasionarnos del Nuevo Testamento, hermanos, va a ser la tarea o el propósito de esta cátedra. Vamos a ir de a poquito desmembrando, desmenuzando, y ustedes se darán cuenta que, si bien es cierto, es fascinante el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, etcétera, y eso lo hace reapasionante. También es cierto que encierra su propia complejidad. Aun cuando el tiempo en que fueron compuestos los libros del Nuevo Testamento es mucho menor, demasiadamente menor, no más de un siglo, a los 15 siglos que tuvo la composición del Antiguo Testamento, tiene su propia complejidad. Así que yo los animo a que tengamos los ojos bien abiertos, los oídos dispuestos. Pregunten, hermanos, pregunten. Esto es muy importante, porque el que pregunta aprende. El que pregunta aprende, ¿ok? Si algo no va quedando claro, es importante que ustedes pregunten. Bien. En el transcurso de este día estaremos formando ya la cátedra, estaré subiendo el sílabo, ustedes verán ahí la forma en que vamos a calificar la materia. No voy a olvidarme, y espero que ustedes me ayuden a no olvidarme, de que esta materia es una introducción al Nuevo Testamento. En el caso, por ejemplo, de sus compañeros de segundo año, ellos ya avanzaron. Por ejemplo, ya vimos evangelios sinópticos para ellos. Y entonces a mí puede ser que se me crucen los cables y piense que lo que yo diga, ustedes ya lo deben saber. Y no, ustedes realmente están teniendo una introducción. Así es que cuando haya algo por ahí que no les cierre, avísenme y no, voy a tratar de no confundirme. ¿Ok? Bueno. Empecemos por el principio. Para conocer el Nuevo Testamento, tenemos que conocer el contexto en el que se ubica la producción literaria de estos libros. Si nosotros desconocemos el contexto histórico que se sucedió en el primero y segundo siglo de nuestra era, no vamos a entender en lo absoluto, hermanos, ningún texto del Nuevo Testamento. No lo vamos a entender. Porque los escritos del Nuevo Testamento vienen en función, sí o sí, del contexto histórico, político, religioso y social
que vivieron las primeras comunidades cristianas y que los libros del Nuevo Testamento vienen a ser como una respuesta a esos fenómenos. Entonces, es muy importante que nosotros nos situemos un poquitito, hagamos un viaje al pasado y tratemos de imaginarnos cómo se dio, cómo fue el ambiente en el que se escribieron estos 27 libros. ¿Ah? Algunos no llegan a la categoría de libros, hermanos. Usted mira Tercera de Juan y realmente no sé si es media carilla, menos de media carilla. Ustedes ven el libro de Filemón y bueno, también es muy cortito, ¿cierto? Pero bueno, vamos a nombrarlo en términos generales como 27 libros de la Biblia. Bueno, dicho esto, voy a compartir la pantalla para tener la clase. Y vuelvo a repetir, hermanos, súmense. Voy a tratar de irme lo más despacito posible, porque es muy importante esta primera clase, porque es aquí donde vamos a sentar las bases de lo que vamos a platicar durante toda la cursada. Muy bien. Déjenme ver un poco. Ahí está acá. Y está ahí. Y por favor, díganme, hermanos, si se logra ver ya la presentación. Bueno, Sí, muy sí. bien, gracias. Ok. Bien, esta es nuestra cursada. Estamos en Introducción a la Biblia, en la parte 2, ¿no? Y ahora toca ver una introducción al Nuevo Testamento. Ya dimos una pequeña introducción en la cursada anterior que tenía que ver con el Antiguo Testamento y lo que vamos a hacer ahora en esta clase es solamente una introducción a el Nuevo Testamento. Ya en los años que vienen en su cursada, en su preparación, perdón, del seminario, estaremos viendo bloque por bloque, ¿ok? En el caso del Nuevo Testamento, tendrán una clase especial para evangelios sinópticos, teología juanina, teología paulina, cartas universales y tendremos una cursada sobre Apocalipsis. Ahora solamente es una introducción, es muy importante que ustedes puedan considerar esta introducción para sus clases futuras. Bueno, para esto necesitamos hacer unos aspectos introductorios que va a ser esta semana. Esta semana vamos a plantear los aspectos base para entender el Nuevo Testamento. Esta literatura nuevo testamentaria, y cuando hablo de nuevo testamentario, hermanos, es lo mismo, es solo otra denominación para decir Nuevo Testamento. Entonces, ustedes académicamente pueden decir los escritos del Nuevo Testamento o los escritos novotestamentarios. No hay ningún problema, ¿ok? Académicamente lo pueden referir así. Cuando estén en la iglesia, bueno, pueden decir solamente Nuevo Testamento para que la iglesia pueda entenderlos. Bien. Los escritos novotestamentarios tienen una peculiaridad muy interesante que aunque para muchos es muy discutida. En los ambientes académicos hay una discusión muy acalorada, diría yo, en los que muchos manifiestan que Jesús no vino a fundar una iglesia, que él no tuvo ni la más pálida idea de lo que después de su muerte iba a suceder. Y hay otros que defienden la postura de que Jesús funda una iglesia, lo hacen basándose en la confesión cristológica de Mateo, no recuerdo el capítulo 16 o 18, y bueno, hay esta discusión en estos ambientes. Sin embargo, para efectos de esta cátedra, nosotros defenderemos la postura de que los escritos del Nuevo Testamento
van a referirse al nacimiento de una nueva comunidad histórica de la misma manera que lo fue el pueblo de Israel o el pueblo judío, como quieran llamarlo. Los judíos son un pueblo histórico. Ellos perviven en el tiempo. El pueblo de Israel en sus orígenes convivió con muchas culturas, los asirios, los sumerios, los babilonios, los persas, los medos, los romanos, los egipcios, etc. Ninguna de esas culturas ha sobrevivido en el tiempo, solamente el pueblo de Israel, que actualmente tiene incluso un estado político. Y es un pueblo histórico que se puede comprobar. De la misma manera, hermanos y hermanas, el Nuevo Testamento nos va a referir de esta comunidad histórica, tan histórica que nosotros pertenecemos a este movimiento que se llama la Iglesia Cristiana. La Iglesia Cristiana en sus orígenes, ¿no?, surge como un insignificante grupo dentro del judaísmo. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Jesús, hermanos, pasa mucho tiempo de su ministerio, según lo relatan los evangelios, en un lugar llamado Galilea. Incluso mucha gente se va a referir a Jesús como el Galileo. ¿Por qué? Porque él vivió en Galilea. Es como si hoy ustedes me dicen el doradense, por ejemplo, ¿no? Porque soy mexicano, pero ahora vivo en El Dorado. Y Galilea fue un lugar muy importante en el ministerio de Jesús, porque fue en esa región de Galilea donde él hace muchos milagros y donde pasa la mayor parte de su obra ministerial. Pero al final, Jesús termina yendo a Jerusalén. Ustedes saben ya, porque lo hemos visto en el Antiguo Testamento, que Jerusalén se ubica el segundo templo. El templo que se reconstruyó después del exilio, con Esdras, Nehemías, Josué, Zorobabel. Esos personajes ustedes ya los tienen que tener muy bien identificados. Entonces Jerusalén se convirtió en el centro judío por excelencia en el tiempo de Jesús. Tan es así que todos subían cada año a celebrar la Pascua a Jerusalén. Jesús también lo hacía. Y es Jerusalén, hermanos, como ciudad, el centro más importante del judaísmo. Ahí es donde están reunidos los grupos más importantes, como los fariseos, los saduceos, los escribas. También en Jerusalén estarán inmersos muchos grupos terroristas, diríamos, grupos subversivos, como los celotas principalmente, ¿no? Entonces, cuando Jesús muere, y muere en Jerusalén, y asciende del Monte de los Olivos, o sea, en el Monte de los Olivos, ahí está la ascensión de Jesús. El Monte de los Olivos es un monte fuera de la ciudad de Jerusalén. Jesús les dice que vuelvan a Jerusalén, a los discípulos. Ahí reciben el Pentecostés, reciben el Espíritu Santo. Y entonces Jerusalén, hermanos, la iglesia cristiana realmente nace en Jerusalén, en la predicación de Pedro, ¿no? En la predicación de Pedro, que su predicación es que convierte a más de 3,000 judíos. Bueno, el movimiento de la iglesia cristiana, hermanos, nace en círculos judíos. Nace en Jerusalén, y la iglesia jerosolimitana, o sea, la iglesia cristiana en Jerusalén, será muy importante. Tomará como un liderazgo muy preponderante. Pero ese liderazgo que tendrá la iglesia jerosolimitana no durará mucho tiempo, porque
en la medida en que el evangelio, los discípulos de Jesús, otros hombres y mujeres que van siendo esparcidos por todo el imperio romano, pues evidentemente tenían que salir de Jerusalén. Y entonces, de acuerdo a lo que nos dice Lucas, el evangelio empieza a predicarse primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En ese momento el mundo conocido era el imperio romano. No sabían si existía Argentina en ese momento, no sabían si existía Colombia o México. El mundo conocido para ellos era el imperio romano. ¿Ok? No pasó mucho tiempo, tal vez entre 5 o 10 años aproximadamente después de la ascensión de Jesús al cielo, cuando el movimiento cristiano, la iglesia cristiana, salta las fronteras. Esto fue muy fácil, diríamos, entre comillas, por dos razones. Primero, hermanos, porque hay una persecución. No hay una, hay varias, pero bueno, pensemos en una persecución. Y Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8 nos dice que hubo una gran persecución después de la muerte de Esteban, del primer mártir. Hay una gran persecución. Y entonces sale mucha gente de Jerusalén, no los discípulos de Jesús. Ellos se quedan en Jerusalén. Se quedan como para fortalecer la iglesia cristiana en un ambiente judío. Pero hay hombres y mujeres que se esparcen por todo el imperio romano y empiezan a predicar, ¿no es cierto? Hay de muchas nacionalidades. Ustedes vean las nacionalidades que aparecen en el relato del Pentecostés. Ustedes habrán dado cuenta que hay mucha gente de muchas nacionalidades, de muchas lenguas, y eso permitió que el evangelio fuera y se expandiera. De ahí, hermanos, que siglos después, ¿no? Segundo, tercer siglo, se siga considerando a la iglesia como una iglesia católica. Y nosotros somos una iglesia católica. Esto lo vieron un poquitito, lo explicó muy bien, creo, el pastor Jair en la introducción a teología. Lo explica muy bien Justo L. González en su libro de introducción a la teología, que es un excelente libro, también tuve la oportunidad de leerlo. Y entonces nos habla, en términos generales lo voy a plantear hoy, que católico es aquello que es universal. Evidentemente nosotros no somos católicos romanos, pero sí somos la iglesia, una iglesia católica, somos una iglesia universal, porque el evangelio alcanza a muchas personas. Por eso que en el espacio de una generación, no sé, hermanos, no más de 20 años, ¿no es cierto? No más de 20 años. Era ya lo suficientemente fuerte en Roma la iglesia. La iglesia, hermanos, llega a Roma, como llega a Éfeso, a Colosas, a Tesalónica, etc. El evangelio también llega a Roma. No sabemos quién funda la iglesia de Roma, no lo sabemos. Es muy probable que hayan sido personas de los que salieron, ¿no es cierto?, huyendo de la persecución. Es muy probable que ellos hayan sido los que fundaron la iglesia en Roma. Pablo llega a Roma, pero Pablo no funda la iglesia en Roma. Y la iglesia, hermanos, en la capital del imperio, ¿no? Ustedes saben lo que implica una capital, quienes viven en Buenos Aires, los que viven en Bogotá, en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Saben lo que es una ciudad grande y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y es muy interesante, hermanos, cómo en Roma, capital del imperio romano, del imperio político y religioso, porque era en Roma donde estaban los césares, ¿no es cierto? Los césares, los famosos emperadores de Roma, que eran adorados como Dios,
que se les reconocía el carácter de divinos. ¿Ah? Y también, hermanos, había una mezcolanza en la ciudad de Roma entre las divinidades romanas y las divinidades griegas. Entonces, imagínense, una ciudad grande, con muchos habitantes, donde está el César, que debe ser adorado como Dios, y que además hay un montón de dioses y de divinidades griegas y romanas a las cuales hay que rendirles culto. Pero no fue más de 20 años. Fíjense qué interesante, hermanos, cómo el evangelio se instala de una manera interesante en la metrópoli romana. Y esto empezó a causar cierta preocupación, empezó a notarse cierto recelo, empezó a notarse que decían, a ver, ahora hay un grupo más. Y estos grupos, este grupo, perdón, que ahora está en nuestra ciudad, decían los romanos, se dicen llamarse cristianos. Cristiano en palabra, en una acepción muy general, el significado de la palabra significa pequeños cristos. Es decir, que estos cristianos, estos primeros cristianos, trataban de imitar o vivían de acuerdo a los principios de Jesús. Evidentemente, los principios de Jesús fueron muy diferentes a los que en ese momento predominaba en el Imperio Romano. Por lo tanto, debemos considerar, hermanos, que esta expansión, esta explosión de crecimiento que tuvo el cristianismo, pues hizo que en especial los emperadores tuviesen una atención especial al cristianismo y hasta empezó a peligrar, porque se iban multiplicando. Esto me recuerda mucho la historia de Egipto, ¿se acuerdan? En el libro del Éxodo, cuando el faraón, que no conoció más a José, se da cuenta que los israelitas se multiplican sin control y entonces pues prefieren mejor esclavizarlos. Bueno, algo parecido sucede en la expansión del cristianismo, donde Roma, el Imperio Romano, dice, ojo con estos que me parece que están creciendo mucho y pueden sublevarse contra Roma. En 2 siglos, el Imperio Romano se había llegado a convertir en una corporación, perdónenme hermanos, no el Imperio Romano, el cristianismo. El cristianismo en 2 siglos, siglo I, siglo II, había llegado a ser ya una corporación internacional. Porque vemos, por ejemplo, los viajes misioneros, pero los viajes misioneros de Pablo, hermanos, no pasan del año 68, 67, donde se cree que muere Pablo. Es decir, que después de las ciudades que nosotros conocemos por las cartas paulinas, como Éfeso, Colosas, Tesalónica, etcétera, fueron muchas más ciudades. Creció mucho más en muchos lugares más. Por eso es que después del año 70, ¿no es cierto? Hasta el año 100, el 120, 150, hasta el año 200, ya la iglesia, hermanos, se había instalado perfectamente en el Imperio Romano. ¿Pero qué pasó? Que eso significaba para el imperio un problemón. ¿Y qué es lo mejor o qué es la táctica que los romanos tenían para con sus enemigos? Pues acabarlos, destruirlos. Y entonces hubo muchas persecuciones contra los cristianos. Pero algo sucedió, hermanos, ¿no es cierto? Que entre más persecuciones había, pues más se proclamaba el evangelio. Interesante, ¿no?
O sea, los romanos pensaban y decían, bueno, matemos a estos cristianos, ¿no? Y termine el asunto. Lo que no sabían que la sangre de los mártires regaba el campo misionero para que otros creyeran en Cristo, como diciendo, qué increíble que esta gente esté muriendo por una fe de un carpintero y entonces nadie muere por algo que no vale la pena. ¿Cierto? Nadie muere por algo que no vale la pena. Entonces, eso es ese movimiento que el Imperio Romano de manera sistemática, a veces más cruel y despiadado, otras veces con mucho mayor libertad para los cristianos, pero Roma tuvo que reconocer su derrota. No pudo, al menos hasta el siglo III, siglo IV, cuando finalmente tiene que haber una fusión entre el imperio y la religión en esos tiempos. Entonces, de manera histórica, podemos decir que en poco más de 3 siglos, el imperio romano fue absorbido por la cristiandad. Y todos sabemos esta fusión que se hace con el emperador Constantino, ¿no? Donde hay ¿cómo es? Pues varios relatos o varias posiciones que dicen que finalmente Constantino se convierte al cristianismo antes de morir y es bautizado y entonces funde en la religión con el imperio. Esa es una postura. El emperador Constantino finalmente aceptó el cristianismo. Y la otra postura es que dice que se convirtió al cristianismo por interés. Porque el imperio se estaba dividiendo y debilitaba el poder romano. Entonces, como una táctica política, sabía que la religión podría unir nuevamente a su imperio. Y es por eso que acepta ser cristiano. Pero cualquiera que sea el caso, ya para el siglo III y IV de nuestra era, hermanos, ese movimiento que inicia en Jerusalén, en ese grupo judío y que después salta a las fronteras internacionales, ya tiene un papel predominante. Desgraciadamente, esta no es una clase de historia de la iglesia, pero sabemos que la historia de la iglesia entró en una época muy oscura, muy oscura, que pervirtió todos los valores del reino de Dios. Pero bueno, esa es reflexión de otra clase. Al igual que en muchos movimientos, hermanos, el cristianismo presenta en su historia primitiva 3 etapas sucesivas. Vamos a ver después del receso estas 3 etapas: la etapa de expansión, la etapa del conflicto y la etapa de la consolidación de la cristiandad. Y evidentemente, estas etapas van a ser muy importantes que nosotros las identifiquemos en una línea, diríamos, históricamente hablando, porque los escritos del Nuevo Testamento, estos 27 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Corintios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Pedro, Judas, Juan, Apocalipsis, etcétera, tienen que ver muchísimo con estos 3 momentos. Porque es en estos 3 momentos en los que se van a escribir los libros del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos al receso, porque me parece que sí. ¿Sí? Vamos a irnos al receso, vamos a tomar 10 minutitos de receso y ahí volvemos para explicar estos 3 momentos que tienen que ver con la expansión, el conflicto y la consolidación del Nuevo Testamento. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo la clase? ¿Voy muy rápido? Bien, sé que son muchos datos. Ustedes tranquilos, traten de escucharlo y tratar de aprender lo más que se pueda, ¿no es cierto? Pero es muy importante que sepamos este contexto histórico.
Muy bien, si no hay preguntas ni comentarios, 10 minutitos, hermanos, nos vemos 10:35 a la clase.